Amado Dios y Padre, que damos gracias, Señor, por este precioso momento en el que va a ser expuesta tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que me asistas, que me guardes del error, que tu palabra, Señor, sea bien recibida en esta mañana, sea guardada en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica. Permite, Señor, que hoy salgamos con una mente renovada, Señor, y con el anhelo de seguir en tus caminos cada día, esforzándonos y guardando tu preciosa palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana tenemos un sermón expositivo transicional que vamos a estar viendo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 13 y 14. Le pido el favor, se coloque en pie cuando tenga estos textos para leerlo. Capítulo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Bueno, leo para ustedes la preciosa palabra del Señor. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Puede tomar asiento, mi amado hermano. El título de este sermón: cuidemos el tesoro más grande del creyente. Cuidemos el tesoro más grande del creyente. Mis hermanos, las cartas pastorales de Timoteo y Tito nos muestran la enorme preocupación que tenía el apóstol Pablo por la salud doctrinal y espiritual de la iglesia. En esta segunda carta, en el capítulo 1, versos 13 y 14 que acabamos de leer, el apóstol Pablo la escribe desde la prisión en Roma. Esto ocurrió durante su último encarcelamiento, alrededor de los años 64 y 65 después de Cristo, esperando su ejecución bajo el mandato del emperador Nerón. A pesar de lo que le estaba sucediendo, él no estaba preocupado por su bienestar o comodidad. El apóstol Pablo, mis hermanos, no estaba preocupado. Él habló al Señor diciendo que guardara su buen depósito, o sea, su vida. El apóstol Pablo sabía que su vida estaba segura en las manos de su Señor. Él había trabajado arduamente, mis hermanos, predicando el evangelio en medio de persecuciones y muchas cosas terribles. Pero él estaba completamente seguro en quién había creído. Su fe en Cristo no estaba basada solamente en un intelecto o en su intelecto, sino en una comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo.
Mis hermanos, el apóstol Pablo sabía que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, entonces, ¿cuál era la mayor preocupación del apóstol? Bueno, mis hermanos, su mayor preocupación era que el evangelio permaneciese puro, sin mancha, y esa es también, o debe ser también, nuestra mayor preocupación el día de hoy. Eso debe ser lo que nos preocupe grandemente, mis hermanos. Por eso este pasaje nos recuerda que la iglesia no vive de experiencias o emociones. Muchos predicadores se dedican en los púlpitos a predicar de sus propias experiencias personales con Dios. Los famosos testirollos que conocemos nosotros, donde cuentan de dónde los sacó Dios. No es que sea malo hablar de esto, pero yo quiero que usted entienda en esta mañana que el verdadero testimonio del creyente cuando enseña la palabra de Dios, su enfoque debe ser en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser el enfoque principal. Y por eso, mis hermanos, porque toda la Biblia habla de Cristo. Por eso es importante predicar a Cristo, ser cristocéntrico en nuestro mensaje, porque toda la palabra de Dios habla acerca de Él, desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. Ella es la verdad revelada por Dios, su preciosa palabra, ya que ella es la palabra profética más segura de todos los tiempos, donde el llamado que nos hace el apóstol Pablo es a preservar fielmente el evangelio de Dios. Ese es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros hoy el apóstol Pablo, a preservar fielmente el evangelio de Dios. No de Pablo, no de Pedro, no de nosotros, de Dios, porque el evangelio es de Dios. Mis hermanos, Dios llama a sus siervos a guardar fielmente el evangelio. Ese evangelio que nos ha sido confiado y esta, mis hermanos, es la idea central que encontramos en este pasaje. Dios nos ha confiado algo maravilloso, su preciosa palabra. Por eso este sermón, mis hermanos, lo estaré desarrollando bajo los siguientes 3 encabezados. Número 1, mantener el modelo de la sana doctrina. Esto lo encontramos en el verso 13 que leímos. Número 2, mantener el tesoro del evangelio por el Espíritu Santo. Lo encontramos en el verso 14 que leímos. Y número 3, mantener la fidelidad al evangelio. Y esto exige perseverancia. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, abordaré nuestro primer encabezado: mantener el evangelio de la sana doctrina, el verso 13. El texto comienza diciendo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo no dice a Timoteo que invente un nuevo mensaje. No, ¿verdad, mis hermanos? Aquí no dice esto, sino que debería aferrarse al modelo de enseñanza que había recibido de él, el cual el mismo apóstol Pablo lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo.
Mis hermanos, la sana doctrina no es un lujo, pero tampoco es algo que engrandezca a los teólogos, de tal manera que ellos vean a los hermanos como poca cosa por tal conocimiento. Porque hay muchos que, como tienen un conocimiento grande de las Escrituras, ven a los demás como poca cosa, mis hermanos. Eso no debe ser así en la iglesia del Señor. Hay algunos por eso que se jactan y su corazón se ha inflado. Esto es peligroso para un creyente, ya que incluso por estas cosas se han llegado a torcer las Escrituras. De hecho, por eso vemos hoy tantas sectas en estos tiempos. Hay muchas sectas por hombres que se ha inflado el corazón y ya creen saberlo todo y se han desviado del verdadero camino, de la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque estos hombres tienen orgullo en sus corazones y hay jactancia en ellos, y los ha hecho desviar de las sanas palabras del Señor. Mis hermanos, en estos tiempos necesitamos hombres de Dios sin orgullo, sin jactancia, sencillos, humildes de corazón, que amen la verdad del Evangelio y que la enseñen con amor a sus hermanos en la fe. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque la sana doctrina es el fundamento de la vida de todo creyente. Cuando la sana doctrina es abandonada, la iglesia pierde por completo lo que la identifica como verdadero creyente o como verdaderos creyentes. El verdadero creyente, mis amados hermanos, no tuerce las Escrituras para su propio beneficio, sino que la recibe y la pone en práctica cada día de su vida, porque sabe que en ella tiene vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Dios vivo. Por eso, mis hermanos, no podemos torcer las Escrituras. La sana doctrina, mis hermanos, produce dos frutos importantes en la vida del creyente, los cuales son, primeramente, la fe en Cristo, y en segundo lugar, el amor hacia los hermanos en la fe. Quiero que sepas en este día que la verdad sin amor se vuelve fría. Se vuelve fría, mis hermanos. Pero el amor sin verdad deja de ser cristiano. Porque alguien sin fe en Cristo y sin amor a sus hermanos en la fe, de ninguna manera puede ser llamado creyente. ¿Sí está escuchando, mi hermano? La Biblia enseña en Mateo 22, versículos 37 al 40, de la siguiente manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, ¿verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, mis hermanos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero dejarles una aplicación en esta mañana. Mis hermanos, vivimos en una época donde muchos quieren adaptar el Evangelio a la cultura o a shows, haciendo obras teatrales en el culto de adoración. Muchos creen que el Señor se adora de la manera que ellos creen que se puede adorar, pero la realidad es que existe un principio regulador de la adoración a Dios, donde Dios mismo nos enseña la manera como debemos adorarlo. Él dice en su preciosa palabra
en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El creyente debe permanecer firme en la palabra de Dios, obedeciendo únicamente lo que ella dice y no el invento de algunos que tuercen las escrituras. Recuerda, mis hermanos, que debemos ser como los de Berea, ¿cierto? Ellos examinaban lo que las enseñaban, ellos no tragaban entero. Mis hermanos, acuérdate que tenemos la guía del Espíritu Santo. Él siempre nos va a iluminar cuando estudiemos las Escrituras. Y vamos a entender lo que Dios nos habla por medio de su preciosa palabra. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado: mantener el tesoro del Evangelio por el Espíritu Santo. Verso 14. Dice la palabra del Señor: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Alabado sea Dios. El Evangelio es un maravilloso tesoro confiado por Dios a su iglesia, el cual no podemos protegerlo con inteligencia humana únicamente. Tampoco podríamos predicarlo sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Él es quien da sabiduría, fortalece y preserva la iglesia para permanecer fiel a su bendita palabra. El Espíritu Santo nunca, acuérdense de esto, Él nunca obra separado de la palabra de Dios. Él ilumina las Escrituras, da sabiduría al creyente para entenderla y lo fortalece para obedecerla y enseñarla, mis hermanos. El Espíritu Santo es la persona de Dios que aplica la salvación al creyente, haciendo una obra perfecta en nosotros por medio de esa preciosa palabra que recibimos. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos enseña cómo al escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo, quien actúa como garantía de nuestra herencia eterna. Además, en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, nos explica también claramente que el Espíritu Santo es indispensable. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios nos revela las verdades espirituales a todos nosotros. Sin Él, el hombre natural no puede percibir ni entender las cosas de Dios. Es imposible que el hombre natural entienda las cosas de Dios. Para ellos esto es locura. Pero por su obra, las Escrituras cobran vida en nosotros, por la preciosa obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, hay muchos textos que demuestran que el Espíritu Santo nunca obra separado de las Escrituras. Por eso nuestra vida o depósito está guardado en las manos del Espíritu Santo que mora en nosotros hasta el día de la redención. Sin la ayuda del Espíritu Santo, créame, mi amado hermano, en esta mañana, que no podríamos hacer nada, absolutamente nada. Quiero dejarles una aplicación en esta mañana. Prediquemos la verdad completa.
prediquemos. No negociemos el mensaje del Evangelio, mis hermanos. No es negociable. Dependamos diariamente del Espíritu Santo, que Él es nuestra guía en esta tierra, mis hermanos. Y con esto damos paso a nuestro tercer y último encabezado. Mantener la fidelidad al Evangelio exige perseverancia. Mantener la fidelidad al Evangelio exige perseverancia. Alabado sea Dios. Aunque muchos abandonaron al apóstol Pablo en medio de las persecuciones y en la cárcel, Timoteo, mis hermanos, que era el discípulo del apóstol Pablo, era el hijo en la fe de Pablo, debía permanecer firme en el Evangelio como Pablo le había enseñado. Miren, mi hermano, la fidelidad no se mide por el éxito. Hay gente que cree que porque tienen éxito en la vida, por eso le son fieles a Dios. No. La fidelidad a Dios se mide por la obediencia. Dios no llama a sus ministros a ser innovadores, sino administradores fieles de la verdad. El Señor honra a quienes permanecen firmes aun cuando el mundo rechaza el Evangelio. Por eso, mis hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Acuérdese de nuestra vida pasada, ¿verdad? De dónde nos sacó el Señor. Yo me acuerdo, mi hermano, y es lo mejor que yo he podido experimentar hoy, estar en sus caminos. Tiempo atrás desperdicié mi juventud. Pero gracias le damos a Dios, porque hoy los que estamos aquí reunidos y los que están reunidos en muchas iglesias locales hoy, perseverando en el Evangelio, podemos decir que hoy nosotros somos privilegiados de estar en los caminos del Señor. Mis hermanos, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habemos recibido al oír el Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice Pablo: yo fui hecho ministro. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Un hombre que peleó la buena batalla de la fe. Este hombre al final dice que solo le espera esa corona de vida que Dios ha prometido a los que aman, le aman y guardan su palabra. Bendito sea Dios. Por eso nosotros debemos siempre amar a Dios por encima de todas las cosas y guardar su preciosa palabra. Mis hermanos, quiero decirles en esta mañana que todo creyente tiene la responsabilidad de conservar puro el Evangelio de la gracia de Dios. No solo los pastores o los diáconos o el resto de oficiales de la iglesia, no, Señor. Todos, absolutamente todos, debemos ser celosos de la sana doctrina. El apóstol Pablo nos invita a que contendamos ardientemente por la fe. Iglesia,
Hoy tenemos una gran responsabilidad. Es enorme la responsabilidad que el Señor dejó en nuestras manos. Esta fidelidad al Evangelio nos anima claramente a perseverar en la fe. La perseverancia, mis hermanos, no gana la salvación, sino que evidencia una fe verdadera y culmina la recompensa prometida por Dios a su iglesia. Porque la recompensa pertenece a los que en la fe se mantienen hasta el final. Como dice en Filipenses capítulo 1, 27 al 29. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esto es importante, mi hermano. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Alabado sea Dios. Nadie en esta tierra puede intimidarnos. Acuérdense que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué, mi hermano? Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros claramente salvación. Y esto de Dios, porque la salvación viene de Él, a todo aquel que persevera y guarda la pureza del Evangelio. Mis hermanos, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y me da tristeza cuando veo creyentes que están pasando por momentos difíciles y empiezan a culpar a Dios, porque no entienden el Evangelio, mi amado hermano. El Evangelio no solamente es creer, sino también padecer por el Evangelio. Muchos se van a levantar contra nosotros, muchos nos van a criticar, muchos nos van a ver diferente, pero nosotros a causa de estas cosas no podemos dejar de perseverar en la bendita palabra de Dios, en su precioso Evangelio. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos, fieles a aquel que nos llamó, a aquel que nos tomó por soldados, mis hermanos. Quiero dejarles nuestra última aplicación en este encabezado. Nuestro compromiso no es agradar a las personas, sino ser fieles a Cristo hasta el final. No se le olvide esto, mi amado hermano. Para concluir en esta mañana, el mayor peligro para la iglesia no siempre es la persecución. El mayor peligro para la iglesia es abandonar el Evangelio verdadero, mi amado hermano. Pablo exhorta a Timoteo a conservar la sana doctrina, guardar el depósito y perseverar en fidelidad. Ese mismo llamado, mi amado hermano, que hizo el apóstol Pablo en Timoteo, en segunda de Timoteo, a la iglesia, ese mismo llamado sigue vigente hoy. La iglesia hoy necesita hombres y mujeres que amen la palabra,
que dependan del Espíritu Santo y proclamen a Cristo sin añadir o quitar al mensaje del Evangelio. Porque muchos le quitan las palabras al Evangelio porque no quieren que los hermanos la escuchen, porque creen que es muy fuerte para ellos. La palabra de Dios tiene que ser predicada tal cual como está escrita, mis hermanos. No podemos ocultar nada. Hago un llamado a los no creyentes en esta mañana. Amigo que me escuchas y me ves por este medio, quiero decirte que si todavía no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, te invito a que te acerques a Él en arrepentimiento y fe. Te aseguro que es la mejor decisión que puedes tomar en estos tiempos difíciles, ya que Él ha prometido darte vida eterna en su preciosa palabra. Y te digo claramente en esta mañana que lo que el Señor prometió en su preciosa palabra lo cumplirá, mi amado amigo que me escuchas y me ves. Y hago un llamado a mis hermanos en esta mañana. Examinémonos si estamos guardando ese precioso tesoro del Evangelio. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Y si realmente estamos siendo fieles a su preciosa palabra, guardándola y obedeciéndola, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios añada bendición a su preciosa palabra. Que Dios nos conceda la gracia de permanecer fieles a su verdad hasta el fin o hasta el final, el día en que estemos frente a frente delante de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido predicada. Ella nos exhorta, nos edifica, nos consuela. Ella es ese alimento necesario para nosotros, Señor, para alimentar nuestra alma. Te ruego, Señor, que ella no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado a cada uno de nosotros y sea prosperada para lo que le enviaste. Gracias te doy por la vida de mis hermanos aquí presentes y por aquellos que están viéndonos a través del Facebook. Te pido que les guardes y que les ayudes a cada uno de ellos y que sigamos en este día maravilloso que es el día del Señor hasta que termine el día del Señor, unidos, adorándote, alabándote y glorificando y exaltando tu santo nombre. Amén y amén.